¿Cómo estás? Con ánimos de seguir aprendiendo, ¿no es cierto? Ya pronto volveremos a la escuela, mientras tanto estaremos aquí en Aprende en Casa. ¿Ya te lavaste las manos? Vamos con Ajo listo para que nos explique cómo hacerlo. Lava muy bien tus manos con agua y con jabón durante 20 segundos y no olvides tus materiales para anotar las preguntas y actividades que se te piden para que cuando acabe el programa puedas responderlas y hacerlas a tu ritmo. Busca las fuentes de información para la toma de decisiones. Hoy vamos a aprender a identificar la relevancia de la información para la toma de decisiones. Por ello, seleccionamos para ti 3 videos sobre la transmisión de enfermedades y en particular el SARS-CoV-19, con el objetivo de que conozcas información variada y visiones diferentes en torno al mismo tema, lo cual ampliará tu perspectiva sobre el fenómeno y en consecuencia te permitirá tomar decisiones con mayor conocimiento de causa. Lo más importante es que disfrutes aprendiendo a la distancia y que mentalmente vayas comparando, cuestionando y complementando la información que ofrecen los videos. Al final te haremos algunas preguntas para que profundices un poco más en tus aprendizajes. Hace no mucho tiempo la humanidad tenía un sueño: erradicar todas las enfermedades causadas por agentes patógenos. Por un corto tiempo creíamos que lo íbamos a lograr. Con el desarrollo de la medicina todo terminaría pronto. Pero cada año surgen más enfermedades y reaparecen otras. Parece que las afecciones nos seguirán hasta el fin de nuestros días. Así que hoy nos preguntamos, ¿cómo surgen nuevas enfermedades? Muchas gracias a todos nuestros benefactores de Patreon y YouTube por proponer y elegir este tema. Los causantes de las enfermedades infecciosas pueden ser virus, bacterias, hongos, protozoarios, helmintos o priones. Pero los causantes de las pandemias generalmente son los virus y bacterias. De todos los patógenos tenemos formas de defendernos, no solamente con vacunas y antibióticos. Nuestro propio cuerpo es bastante eficiente. Algunos de los mecanismos no específicos con los que contamos son los pelitos de la nariz, los mocos, saliva, lágrimas. Nuestra piel también es un escudo muy eficiente por ser seca y algo ácida y saladita por el sudor. Hasta nuestro cráneo y columna vertebral constituyen una barrera física. Y por otro lado, contamos con nuestro increíble sistema inmune que crea defensas específicas que atacan y matan a los patógenos y crea una memoria para poder estar preparados y no enfermarnos de lo mismo 2 veces. A ver, un momento, perdón, Tonatiuh, esto está mal, yo me enfermo de gripa cada año. Eso es porque los virus mutan muy rápidamente y eso los vuelve un poquito diferentes. Solamente se alteran lo suficiente para no ser reconocidos por el sistema inmune y enfermarnos. ¡Ay, qué listos! Aunque los virus son capaces de mutar, otros deciden unir fuerzas. 2 cepas diferentes se pueden unir y crear un virus nuevo que puede llegar a enfermarnos. Cuando un patógeno salta de una especie a otra se le llama zoonosis. Entre el 60 y el 80% de las infecciones humanas provienen de animales, principalmente roedores y murciélagos, aunque suele haber otro animal que sirve de intermediario antes de pasar al ser humano. Los murciélagos son grandes reservorios de virus, pero ellos no se enferman tanto porque cuentan con un super sistema inmune capaz de proteger sus células. Así que en ellos los virus siempre están intentando ser más rápidos. Entonces esos virus resultan altamente peligrosos cuando saltan a otra especie. Las bacterias también pueden mutar para hacerse resistentes a los antibióticos y así crear nuevas enfermedades o hacer que una enfermedad vuelva a aparecer y de una forma más peligrosa que la anterior. Estas mutaciones pueden ocurrir cuando un antibiótico no es tomado de la manera correcta. Pero si piensas que solo porque tú sí te tomas los antibióticos durante el tiempo y en el horario correcto ya te salvaste, lamento informarte que no es así.
una sola bacteria puede mutar y compartir su resistencia y lo puede hacer por diferentes mecanismos. Las bacterias pueden compartir su resistencia a través de unas bolsitas llamadas plásmidos. Otras bacterias pueden tomar el ADN que está flotando por ahí y, si de casualidad contenía un gen resistente a un antibiótico, ellas pueden integrarlo a su ADN y ¡pum!, hacerse resistentes. También pueden obtener estos genes de un virus que haya infectado previamente una bacteria resistente. Y finalmente pueden obtener su resistencia de casi cualquier especie a través de transposones, que son secuencias de ADN que se pueden insertar en cualquier lugar del genoma. Aunque los agentes infecciosos tienen estos superpoderes para crear nuevas enfermedades en los seres humanos, los culpables de causarlas o empeorarlas generalmente somos nosotros. Los viajes internacionales, la migración, las condiciones inadecuadas de sanidad, el bioterrorismo, el mal uso de los medicamentos, la modificación indiscriminada de nuestro medio ambiente y el cambio climático han provocado que las enfermedades parezcan imposibles de erradicar. Estos son algunos ejemplos de cómo los seres humanos hemos complicado las cosas recientemente. La inmunidad de grupo es cuando hay una gran cantidad de personas inmunizadas contra una enfermedad específica. Así que, aunque el patógeno siga presente, no hay suficientes personas a las cuales infectar. Hay muchas personas que, por ignorancia y desinformación, deciden no vacunarse y no vacunar a sus hijos. Esa ola antivacunas provocó un resurgimiento del sarampión, una enfermedad que se creía erradicada. Otro ejemplo es la enfermedad de Lyme. Esta es causada por la bacteria Borrelia burgdorferi, que se transmite a través de la garrapata de patas negras. Esta garrapata se puede encontrar en venados, ratones, aves y ardillas. El aumento de casos de esta enfermedad se debe a la invasión de los bosques y al cambio climático. El aumento de la temperatura y humedad influye en la disponibilidad de hospederos y la abundancia y supervivencia de las garrapatas. En China existen mercados húmedos donde puedes conseguir tus alimentos muy frescos. El problema es que puedes encontrar todo tipo de animales, desde pollos y patos hasta murciélagos y osos. Las condiciones de hacinamiento y poca higiene son las condiciones perfectas para que un virus salte de una especie a otra. Así nació SARS, un virus que se propagó rápidamente a través del mundo y que mató a 15 de cada 100 personas que infectó en 2003. Y probablemente de una manera similar surgió el COVID-19. Estas prácticas y la alta densidad de población hacen de China un lugar perfecto para el surgimiento de nuevas enfermedades. Cada que surge una enfermedad o hay un nuevo brote de una ya erradicada, nos parece alarmante y aterrador porque no sabemos qué tan peligrosa es y porque puede que no estemos preparados. Pero antes de pensar que todos vamos a morir, hay que considerar dos cosas: la tasa de mortalidad y el ritmo reproductivo. Básicamente, este número nos dice cuántas personas en promedio se pueden llegar a contagiar por una persona enferma, suponiendo que todas las personas son susceptibles a la enfermedad. El ébola mata la mitad de las personas que infecta, pero el contagio solo se da de manera directa y una persona enferma solo llega a contagiar entre 2 y 3 personas. El COVID-19 tiene una tasa de mortalidad del 3.4% y un ritmo reproductivo de entre 2 a 8. SARS tuvo una tasa de mortalidad del 9.6% y alguien con esta enfermedad contagiaba 4 personas, mientras que MERS tenía una tasa de mortalidad del 34%, pero un ritmo reproductivo de 1. Aunque es importante mencionar que tanto el ritmo reproductivo como la tasa de mortalidad pueden variar de región en región, estos son los promedios. Cuando una enfermedad es altamente mortal y con un ritmo reproductivo alto, entonces es momento de preocuparnos. Actualmente conocemos solamente a 2 de cada 1000 virus que posiblemente existen, por lo que es muy probable que cada año surjan nuevas enfermedades, causen pandemias y después
vez nos adaptemos creando inmunidad. Mientras tanto, recuerda lavarte las manos seguido, seguir todas las recomendaciones del sector salud de tu país, como aumentar el distanciamiento social, no hacer compras de pánico, acudir al médico solo si estás en situación de riesgo e informarte solo en fuentes confiables. Como es común durante una crisis, están circulando mitos, rumores y preguntas alrededor del tema de la pandemia por la enfermedad COVID-19. Por eso, hoy te presentamos 8 preguntas sobre la pandemia. ¿El coronavirus es el fin del mundo? Si bien la actual pandemia causada por el virus SARS-CoV-2 debe tomarse en serio, tampoco se trata de entrar en pánico. Hemos sobrevivido a otras pandemias. En el siglo XIV, la peste negra mató a unos 25 millones de personas, un tercio de la población de Europa. La pandemia de influenza de 1889 se inició en Rusia y llegó a todo el mundo. Murieron 1 millón de personas. La pandemia de gripe de 1918, llamada influenza española, infectó a 500 millones de personas y acabó con la vida de 20 a 30 millones. En este momento, mayo de 2020, el COVID-19 ha significado la lamentable muerte de alrededor de 260,000 seres humanos. Son muchos, pero gracias al conocimiento científico, la humanidad ha sido capaz de contenerlo. Con la cooperación de cada persona y cada familia, la humanidad superará esta difícil crisis. 2. ¿El virus fue creado en un laboratorio? Investigadores especialistas se preguntaron lo mismo que tú y se pusieron a analizar el virus. Estamos 99.99% seguros de que el virus no fue creado usando ingeniería genética. A. Si bien es cierto que en 2015 científicos en China investigaban y modificaban el virus del SARS, se trata de un virus completamente diferente al SARS-CoV-2. Además de que se trata de laboratorios de altísima seguridad. Sus investigaciones más bien ayudaron a entender cómo podría prevenirse la propagación de un patógeno como el que nos aqueja ahora. Es poco probable que los virus que se estudian en los laboratorios escapen. B. El SARS-CoV-2 se parece en un 96% al virus de murciélago RATG13. Que el parecido sea tan alto ya nos hace sospechar que ningún científico lo creó. C. Las diferencias entre SARS-CoV-2 con RATG13 son puntuales, o sea, son simplemente cambios de bases. Cambiar bases aleatoriamente tiene infinitas combinaciones. Sería casi imposible saber la utilidad de cada una y sería costosísimo. Si un científico loco hubiera creado este virus, lo que se esperaría ver no serían esos cambios mínimos, sino secuencias completas de genes. D. La otra pista nos la da el dominio de unión al receptor, que es como la llave que permite al virus entrar a las células. Esta llave tiene una forma más similar a la llave de un virus de pangolín, pero lo interesante es que ni siquiera sabíamos que esta llave embonaría en las células humanas. Si este virus hubiera sido creado, el científico loco no hubiera utilizado esta llave, sino una que ya sabíamos que funcionaba. Para que no pienses que somos parte de la conspiración, te invitamos a leer los artículos de Nature. 3. ¿La culpa es de los chinos? Como los virus son invisibles, hay una tendencia a buscar a alguien a quien culpar. En este caso, la epidemia inició en China, pero la gripe porcina o influenza AH1N1 que se propagó en 2009 se inició en México. La pandemia de la llamada influenza española que golpeó al mundo en 1918 casi seguro inició en Estados Unidos o en Reino Unido. O sea que pueden originarse en cualquier parte del mundo. Los virus no tienen nacionalidad ni etnia. Que una enfermedad no nos dé pretexto para ser racistas. 4. ¿La culpa es de los murciélagos?
No culpes a los murciélagos. Ellos controlan plagas, dispersan semillas, apoyan la regeneración de los bosques, promueven la diversidad genética y polinizan 528 especies de plantas como plátanos, duraznos, guayabas, aguacates, vainilla y hasta el agave del que se obtiene el tequila. Si nos contagiamos de algún patógeno es porque los humanos invadimos su hábitat. Los obligamos a convivir con especies con las que normalmente no tendrían contacto y los matamos. No los lastimes. En libertad son muy importantes. Batman estaría muy solo en su baticueva sin ellos. 5. ¿Las nuevas enfermedades solo surgen por comer cosas raras? Es muy probable que COVID-19 haya surgido a partir del contacto de un murciélago con un pangolín y con seres humanos. El proceso en el que un virus salta de una especie al ser humano se llama zoonosis, pero estas enfermedades no solo surgen por comer cosas que a los occidentales nos parecen raras. La influenza AH1N1 que surgió en México se propagó a partir del contacto con los cerdos. La gripe aviar, conocida en Italia desde el siglo XIX en aves acuáticas, tuvo un auge en 2005 a partir del contacto de humanos con los pollos, aunque ha habido pocos casos en humanos. La encefalopatía espongiforme bovina o enfermedad de las vacas locas probablemente se originó al alimentar vacas con harina de huesos y carne y se extendió a los humanos al consumir la carne de res. La enfermedad conocida como MERS apareció a partir del contacto de las personas con camellos, posiblemente su leche o su carne. Así que cualquier animal puede ser el originario. Las que raramente transmiten enfermedades al ser humano son las plantas. Solo algunas de sus bacterias nos pueden contagiar y ninguno de sus virus nos afectan. Quizá es buen momento para considerar un cambio de dieta. 6. ¿Sirven de algo las mascarillas? Hay que dejar muy claro que usar mascarilla no te hace inmune a contraer COVID-19, pero si estás contagiado, aunque no te sientas mal, el cubrebocas puede limitar la cantidad de gotas de saliva que salen de tu boca y la distancia a la que llegan, y si no, atrapar gotas de saliva de otras personas, reduciendo la posibilidad de contagio. Puedes hacer tu propio cubrebocas o nasobuco usando una doble capa de tela de algodón lo suficientemente densa que no deje pasar la luz, cubriendo completamente la boca y la barbilla y lavándola después de cada uso. Recuerda que no sustituye la aplicación de otras medidas como el distanciamiento social, evitar tocarte la cara y el lavado de manos frecuente y concienzudo. Además, muy importante, si en tu país hay escasez de mascarillas profesionales, no las acapares, déjaselas a los trabajadores de la salud, que son quienes con dificultad para respirar, llama a los servicios de salud para que te orienten. 8. ¿Las ondas 5G causaron la enfermedad? Para responder a esta pregunta, hemos invitado a Javier Santaolalla de Date un Blog, que además de físico, es ingeniero en telecomunicaciones. ¿Qué nos puedes decir, tocayo? Hola Javier, y hola amigos de Curiosamente. Cuando hablamos de ondas electromagnéticas y de salud, hay que tener en cuenta dos parámetros. Uno es la energía de la onda y otro es la intensidad. Suenan parecido, pero no es lo mismo. Las ondas electromagnéticas más energéticas son las de alta frecuencia, como los rayos X, los rayos UVA o los rayos gamma. Estos tienen energía suficiente para romper enlaces en las moléculas y por eso son peligrosos para la salud. Una onda electromagnética de alta energía como estas puede impactar en el núcleo de una célula, romper el ADN y hacer que la célula comience a duplicarse de forma peligrosa, descontrolada, formando lo que conocemos como un tumor. Precisamente esa es la razón por la que hay que ponerse crema en la piel cuando tomamos el sol, para evitar que los rayos energéticos de la luz solar, los rayos UVA, puedan producir cáncer de piel, melanoma. El otro factor importante es más fácil de comprender, es la intensidad, la potencia de la radiación electromagnética. Pues bien, en el caso particular de las ondas de radio que usamos en el celular, son ondas primero de baja energía y segundo de baja intensidad. Son de baja energía porque se encuentran en el espectro de frecuencias que se conoce como las ondas de radio, muy alejadas de las ondas peligrosas como los rayos X o los rayos gamma. Estas ondas pertenecen a la parte del espectro que se conoce como no ionizante, son incapaces de romper moléculas. Y por si fuera poco, estas ondas
ondas de los celulares son de baja intensidad, miles de veces menos intensas que por ejemplo la que usa nuestro microondas. Pero aunque haya motivos de sobra para entender que las ondas de los celulares no son peligrosas, se sigue investigando y se sigue analizando para ver si tiene algún efecto en la salud del ser humano. Y podemos estar tranquilos, todos los estudios serios muestran que no genera ningún efecto en la salud humana. Nos despedimos pidiéndote que, por tu bien y el de todos, hagas caso a las autoridades sanitarias. Curiosamente. En sus etapas iniciales, se podría confundir el COVID-19 con un simple resfriado. Y efectivamente, sus síntomas iniciales se asemejan a un resfriado, pero eventualmente podría escalar y ser más grave. Te contamos todo lo que debes y necesitas saber sobre el COVID-19. La OMS entregó las cifras oficiales sobre la incidencia del coronavirus. El 80% de los casos confirmados por laboratorio fueron de leves a moderados. El 14% fueron graves y el 6% fueron críticos. Las estadísticas reflejan que los casos leves de este virus pandémico no son como los que genera un simple resfriado. Todo, menos necesitar oxígeno, te pondrá en la categoría de leve. Sin embargo, los síntomas seguirán siendo severos. Si clasificas a un paciente como caso grave, necesitará oxígeno suplementario. Si su situación es crítica, se manejará como una insuficiencia respiratoria. Ten en cuenta que la sintomatología, el tratamiento y el pronóstico dependen de la severidad de la infección en cada paciente. Te contamos qué sienten los pacientes en cada etapa, dependiendo de la gravedad del COVID-19 en sus organismos. Si tuviste exposición al coronavirus, el primer síntoma se manifestará hasta 2 o 14 días después. Podrías tener síntomas relacionados a gripes o resfriados. Existen casos en que los pacientes presentan náuseas, vómito, dolor abdominal y diarrea. Estos síntomas podrían aparecer días antes de los problemas respiratorios. Debes entender que los síntomas gastrointestinales no siempre se presentan en los pacientes. El COVID-19 es una enfermedad respiratoria, lo que quiere decir que la mayoría de pacientes que la padecen solamente tendrán afección en sus vías respiratorias, ya sean altas o bajas. Cuando el coronavirus ingresa al tracto respiratorio, durante los primeros días genera daño a los cilios, los pelos encargados de limpiar las vías respiratorias de mucosidad y agentes infecciosos. Si las células se infectan, pueden morir y desprenderse, lo que aumenta los desechos y ocasiona la incapacidad del cuerpo para mantener los residuos fuera de los pulmones, los bronquios y la tráquea. Posteriormente, se genera mayor inflamación, lo que causa que no quede tejido sano y dificulta la difusión del oxígeno en los pulmones. La inflamación ocasionada sería responsable de la tos seca, característica del COVID-19. Además, sería la explicación del por qué se genera falta de respiración. Otro de los síntomas que se podrían presentar en estadios tempranos es la fiebre. Igualmente, en esta etapa los pacientes podrían desarrollar fatiga, molestias en la garganta, migraña, malestar en las articulaciones, secreción nasal y escalofríos. Día 5 de la enfermedad. Las personas contagiadas con el virus y que tengan enfermedades preexistentes podrían desarrollar dificultad para respirar. Por lo general, los pacientes tardan hasta 7 días en acudir a un centro hospitalario. Cuando son casos leves, estos síntomas suelen desaparecer rápido. Sin embargo, se observó que cuando los casos pasaban de moderados a severos, se evidenciaba neumonía, lo que aumentaba la probabilidad de que el caso fuera mortal. El tiempo de recuperación para estos pacientes podría ser de unos pocos días a semanas. Sin embargo, en algunos casos graves y críticos, los síntomas pueden escalar a un síndrome de dificultad respiratoria aguda. Las primeras evidencias científicas suscitaron que quienes morían a causa del nuevo coronavirus lo hacían dentro de los primeros 14 a 19 días. Las personas que le ganan la batalla al COVID-19
salen del hospital aproximadamente después de 2 semanas y media. Sin embargo, los casos más críticos suelen tener una recuperación más larga, 3 meses en promedio. Un aspecto a tener en cuenta es que una vez el paciente se encuentre en periodo de recuperación, sigue siendo un foco potencial de infección. El personal médico será el encargado de determinar el momento en que estos pacientes ya no son un riesgo. En este momento, aún no existe vacuna contra el COVID-19. Por esta razón, el método más efectivo para evitar el contagio es no exponerse al virus. Recuerda, el nuevo coronavirus es de fácil propagación y se transmite entre las personas al toser y estornudar. Sigue las recomendaciones de la OMS. Lávate las manos e implementa el aislamiento social mientras se controla la pandemia. Realiza los procesos adecuados de asepsia y desinfección de los objetos de uso diario. También limpia y desinfecta todas las superficies. Recuerda, protegernos del coronavirus es tarea de todos. Si tienes la fortuna de hablar y escribir una lengua indígena, aprovecha este momento también para practicarla. Responde a las preguntas o charla con tu familia en tu lengua. Ahora es momento de anotar las preguntas y actividades para que terminando el programa las puedas responder tranquilamente. A partir de la información que presentan los videos, ¿cómo podríamos saber que la información que se nos presenta es verdadera? Podrías escribir 5 razones por las que puede ser importante consultar distintas fuentes de información para verificar la información sobre un tema. Ahora te proponemos las siguientes preguntas para seguir pensando sobre el tema. ¿Cómo puedes identificar que un preguntas que tienen respecto al coronavirus, así como dónde podrían encontrar información confiable para responderlas. En el libro de texto de español de 5º grado se explica el tema entre la página 162 y la página 169, mientras que en el libro de español de 6º grado se trabajan algunas temáticas cercanas entre las páginas 124 y 135. Recuerda que puedes buscar en tu casa otro libro sobre el tema o si tienes internet, puedes obtener información de ahí. Así podrás saber más. Si no cuentas con estos materiales, no te preocupes. En cualquier caso, platica con tu familia sobre lo que aprendiste. Seguro les parecerá interesante y podrán decirte algo más. Recuerda también guardar en tu carpeta de experiencias tus respuestas para que se las muestres a tu maestra o maestro cuando volvamos a la escuela. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, llama a Educatel 5536-017599 y 800-288-6688. También puedes encontrar los libros de texto en la siguiente página. Listo, terminamos. Esto fue Lo Puedo Creer, pero aún nos queda mucho por aprender, así que nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa. Es momento de movernos un poco.
¿Ya te lavaste las manos? Vamos con Ajo listo para que nos explique cómo hacerlo. Lava muy bien tus manos con agua y con jabón durante 20 segundos y no olvides tus materiales para anotar las preguntas y actividades que se te piden para que cuando acabe el programa puedas responderlas y hacerlas a tu ritmo. Identificarás diferentes estrategias para tomar decisiones. Hoy vamos a pensar sobre la manera en la que tomamos las decisiones. Para eso seleccionamos una serie de videos para ti. Al final te haremos algunas preguntas para que pienses un poco más sobre lo que aprendiste. Sin embargo, lo más importante es que disfrutes aprendiendo a la distancia y pongas mucha atención en lo que piensas y sientes con los videos que te presentamos.
Si tienes la fortuna de hablar y escribir una lengua indígena, aprovecha este momento también para practicarla. Responde a las preguntas o charla con tu familia en tu lengua. Ahora es momento de anotar las preguntas y actividades para que terminando el programa las puedas responder tranquilamente. En estos videos se presentaron ejemplos de situaciones de toma de decisiones. Escribe en una hoja sobre: ¿qué piensas sobre las decisiones que toman los personajes de los videos? Ahora veamos qué dicen algunos científicos sobre la toma de decisiones, tanto de manera individual como en equipo. Corre video. Todos los días realizamos acciones y tomamos decisiones de manera consciente y tenemos la certeza que decidimos de manera libre, dueños de nuestros actos. Pero hay estudios neurológicos que cuestionan esta noción de libre albedrío. ¿Pienso, luego actúo? El psicólogo Daniel Kahneman dice que en nuestra mente actúan dos sistemas. Uno de ellos es analítico y parece estar en control, pero el otro es rápido y suele tomar decisiones basadas en patrones anteriores, sin que la conciencia realmente intervenga, sino hasta después. Algunos estudios neurológicos parecen confirmar el hecho de que muchas veces actuamos y luego pensamos. Nuestros amigos del canal Sunshine estudian en el Instituto de Neurobiología de la UNAM. Veamos si ellos nos pueden ayudar a encontrar la respuesta. Hola, soy Sam del canal Sunshine y hoy en colaboración con el Instituto de Neurobiología de la UNAM y nuestros amigos del canal Curiosamente, indagaremos un poco de lo que ocurre en el cerebro antes y durante la toma de una decisión. Así que veamos si alguien en este instituto nos puede ayudar. Hola Sam, por favor pregúntale a una persona experta cuál es el mecanismo que hace funcionar nuestro cerebro, desde que percibimos algo hasta que actuamos. ¿A quién te encontraste? Mi nombre es Magda Giordano. Trabajo en el Instituto de Neurobiología de la UNAM. Nosotros pensamos, como neurocientíficos, que todo comienza gracias a un mecanismo fundamental que tienen las neuronas. Las neuronas son las células que forman el sistema nervioso. Tienen una función muy importante y fundamental, que es mandar información de una célula a la otra. Y estas células funcionan como redes, sobre todo en el cerebro. Redes complejas que todas juntas logran hacer algo que por sí solas no podrían hacer. Y por supuesto requieren de una entrada, que son los órganos de los sentidos, y de una salida. Y esas salidas son los músculos, que nos permiten movernos para cantar, bailar, escribir, hablar. Y en ese proceso, entre una cosa y otra, está el pensamiento. Y este pensamiento también surge gracias a este mecanismo fundamental de transmisión de información entre células. ¿Hay decisiones que no pasan por nuestro cerebro? ¿Los reflejos serían algo así? Hola, mi nombre es Luis Concha, soy investigador en el laboratorio C13 del Instituto de Neurobiología de la UNAM. Evidentemente sí, no toda la información necesita llegar al cerebro para que se ejecute una respuesta. Los reflejos osteotendinosos, por ejemplo, es un claro caso. Ese es el clásico en el cual si golpeamos la parte baja de la rodilla, se ejecuta un movimiento de extensión de la pierna. Este tipo de reflejos tienen que ver solamente con la información que viene en los músculos, que deben de tener cierto nivel de tensión, y que cuando cambia abruptamente se manda una señal a la médula espinal, y allí mismo en la médula espinal se ejecuta o se manda la información, le pegan en la frente. Lo más probable es que los primeros 2-3 veces va a cerrar los ojos como un mecanismo de defensa, y esto es un reflejo. Sin embargo, después de la tercera, cuarta o quinta, la persona ya sabe que le están tocando
la frente y que esto no representa ningún peligro y puede modular este reflejo y dejar de parpadear ante este mismo estímulo. Por ejemplo, hay una cosa que se llama ceguera cortical. Lo que sucede es que, por ejemplo, una persona con una lesión, un tumor, un infarto, una hemorragia que involucre la parte de la corteza visual, pero que deje intacto los primeros relevos de la vía visual, son personas que reportan que no ven y que efectivamente están ciegos para todos fines prácticos. Uno les puede decir cuántos dedos tengo en mi mano derecha y no van a poder decir cuántos, pero si uno intenta lanzarles un pedazo de papel o algo, la persona inmediatamente va a sentir la necesidad y va a ejecutar el movimiento de esquivar esto, aunque no pueda nunca decirnos la razón por la cual necesitó hacer este movimiento. Simplemente dice: yo sentí, yo vi, entre comillas, que algo se acercaba hacia mí rápidamente, que me iba a golpear, me quité, pero no puedo decir ni de qué color era lo que se acercaba hacia. Ese es un caso en el cual tenemos un reflejo en el cerebro, pero que no llega hacia la parte perceptual consciente. ¿Es cierto que tomamos mejores decisiones cuando estamos tristes que cuando estamos alegres? Sí, tenemos emociones, hablemos de valencia, ¿no? Emociones positivas, ¿no? Como la alegría, y emociones negativas, como el enojo o la tristeza, pues sí nos van a llevar a tomar decisiones diferentes. Por ejemplo, una persona que está bajo una emoción con una valencia positiva, probablemente entonces sea una persona más persistente para conseguir las cosas. Entonces, en el otro lado tenemos las emociones con valencia negativa, como por ejemplo la tristeza o el enojo, que son muy diferentes entre ellas, pero las vamos a catalogar las dos como emociones negativas. Eso pues generalmente se acompaña a la gente con una baja liberación de un neurotransmisor importante que se llama dopamina, que es lo que nos da la motivación para ejercer muchas conductas. La gente que está triste generalmente no es gente que esté muy activa y queriendo hacer muchas cosas, ¿no? Eso pues entonces la toma de decisiones también es buscar hacer cosas que les lleven a bajo riesgo, ¿no? A tratar de preservarse porque están en una situación particular en donde no pueden gastar energía. Pero lo que sí es muy importante recordar es que las emociones determinan muchas de nuestras decisiones, y estas emociones no son producto de nuestro estómago ni de nuestro corazón, sino más bien es la expresión de nuestras neuronas. Gracias. Entonces, ¿cuál es el papel de las emociones en la toma de decisiones? Hola, buenos días. Soy Fernando Barrios, investigador del Instituto de Neurobiología de la UNAM. Sabemos, por experiencia de todos los días, si yo estoy enojado y me hacen en ese momento una pregunta, probablemente responda de una forma negativa. Hay una estructura cerebral que responde fuertemente a este tipo de respuestas negativas, y si nosotros en ese momento hacemos una pregunta al individuo, es muy probable que el peso de la respuesta esté dado por esa estructura que se conoce como la amígdala. En particular, nosotros nos tratamos de hacer preguntas en una emoción específica, es decir, en el contexto de la cooperación y no cooperación, cuando alguien es buena gente, cuando alguien es mala gente. Entonces, ¿cómo respondemos hacia un contexto de una emoción positiva o una emoción negativa? Cuando nosotros hacemos estudios de esa manera, podemos ver que diferentes estructuras cerebrales se activan, están claramente involucradas en estas decisiones, se activan, y es un trabajo muy interesante. Es básicamente el tipo de trabajos que nosotros hacemos en nuestro laboratorio y es lo que nos guía en nuestra investigación. ¿Hay una parte del cerebro encargada de la toma de decisiones? Hola, soy la doctora Isabel Miranda. Tomar decisiones es algo que puede ser muy simple o muy complejo, dependiendo precisamente del grado de la complejidad de lo que se decida. Entonces es el grado de complejidad de las estructuras que participarán. Algo que tiene que ver con solamente decidir qué cosa percibimos es la corteza prefrontal, esta área que se encuentra en la superficie de nuestro cerebro. Pero si tenemos que contestar la pregunta de cómo decidimos cosas mucho más complejas que tiene que ver, por ejemplo, con premios, decidir si va a ser mayor el castigo, menor el castigo, acordarnos de cosas para tomar esa toma de decisión. Entonces hay otras estructuras por abajo de estas cortezas que nos ayudan precisamente a tomar decisiones. Tenemos, por ejemplo, los ganglios basales, tenemos el núcleo accumbens, que nos ayudan a reconocer precisamente esos premios y castigos, que al fin y al cabo son los que también nos ayudan a tomar las decisiones. No digamos todas las estructuras que participan en los procesos de recordar. Tenemos que acordarnos de muchas cosas cuando tomamos decisiones. Y hay muchos científicos estudiando su funcionamiento. Muchas gracias a San y a Reni del canal Sunshine. Estrategias para pensar, un curso para razonar mejor y tomar decisiones creativas en equipo. Capítulo 5. ¿Cómo tomar mejores decisiones?
¿Cuándo lo volveremos a ver, mamá? Cuando volvamos a tener problemas con los Tirano-Bikers, hijo. Quizás jamás. ¿Sabes qué, Rosa? Es cierto. Las partes dramáticas sí están pretenciosas. Bueno, y yo debo admitir que las escenas de acción sí están entretenidas. ¿Viste cuando pelearon usando una escalera? Está súper emocionante. Aunque no me gusta que en este tipo de películas todas las decisiones las toma el protagonista, sin tomar en cuenta a los demás ni explicar nada. Cierto, siempre es. No hay tiempo para explicar. Súbete. Oh, confía en mí. Sé exactamente lo que hago. Es que así es más dramático. Hacen parecer que las decisiones son muy fáciles y que lo único que hace falta es determinación. Es posible que a veces haya que tomar decisiones rápidas, pero en la vida real normalmente hay que considerar más información, posibilidades, y es necesario involucrar a más personas y sus puntos de vista. Uy, como cuando vamos a decidir a dónde va a ir la familia de vacaciones. Uf, o las juntas en la oficina para tomar cualquier decisión. Son horas de discusión y al final muchos quedan descontentos. ¿Habrá una manera de tomar decisiones de manera más eficiente? Porque en cada decisión hay que tomar en cuenta emociones, datos, argumentos en favor y en contra de todos los involucrados. Y a veces no hay tiempo. El psicólogo Edward de Bono propone un método llamado 6 sombreros para pensar. Vamos a conocerlo. En cualquier toma de decisiones están involucradas emociones como miedos y esperanzas. También información, argumentación e ideas. Normalmente cuando intentamos resolver problemas decidiendo por nuestra cuenta o discutiendo con otros, todos estos modos de pensar, emocionales, analíticos, creativos, etc., están mezclados. 6 sombreros para pensar es un método que propone que conscientemente distingamos y le dediquemos un momento a cada una de estas modalidades de pensamiento. Se puede usar individualmente o para tomar decisiones en equipo. En una situación óptima, este método ayuda no solo a tomar mejores decisiones en las que sea más probable que todos queden conformes, sino que también acelera los procesos. Algo que podría llevar muchas horas de discusión se podría resolver en algunos minutos. La idea básica es usar alternativamente 6 sombreros imaginarios que representan 6 modos de pensar. El sombrero blanco, que representa la información pura. El sombrero rojo, del pensamiento emocional. El negro, que encuentra objeciones y críticas. El amarillo, que ve las ventajas y las posibilidades. El verde, que representa el pensamiento creativo. Y el azul, que es el que organiza a los demás. Es importante no identificar a las personas con los sombreros. Son modos de pensar que todos los involucrados pueden ejercitar. Aunque habrá algunas personas que sean más hábiles con ciertos sombreros, recuerda, los sombreros no son tipos de personas. Todos los involucrados deberían participar con todos los sombreros. El poder del método reside en que se aprovecha la experiencia, inteligencia y conocimiento de todos, porque supone que todos, aunque tengamos ideas diferentes, tenemos el mismo propósito. La unión hace la fuerza. El método consiste en acordar cuál es el problema o decisión que se debe abordar, proponer una secuencia en el uso de sombreros y luego pedir a cada quien que participe haciendo que se ponga el sombrero imaginario en turno, absteniéndose de decir cualquier cosa que no corresponda con dicho sombrero. La idea es que cada quien participe por 1 minuto, pero que si siguen haciendo aportaciones válidas, no se interrumpa el flujo de ideas. Los sombreros pueden usarse en cualquier secuencia que se crea conveniente, pero es buena idea definir la secuencia con anterioridad y siempre empezar y terminar con el sombrero azul. A veces conviene terminar con el sombrero rojo para expresar cómo nos sentimos después de la sesión. Después de ver estos videos, ¿qué piensas sobre lo que nos dicen los científicos sobre la manera en que tomamos decisiones?
buscar en tu casa otro libro sobre el tema, o si tienes internet, puedes también obtener información de ahí, así podrás saber más. Recuerda también guardar en tu carpeta de experiencias tus respuestas para que se las muestres a tu maestra o maestro cuando volvamos a la escuela. Si no cuentas con estos materiales, no te preocupes, llama a Educatel 5536-017599 y 800-288-6688. También puedes encontrar los libros de texto en la siguiente página. Terminamos. Esto fue Cómo tomo decisiones, pero aún nos queda mucho por aprender. Así que nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa. Hasta la próxima.